Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cindy Natalia Pérez del grupo 109 para el curso de construcción de subjetividades. En esta ocasión pues vamos a realizar unas entrevistas del impacto de la violencia en la construcción de la subjetividad femenina pues en el conflicto armado. Analizando pues que vamos a hablar del territorio de la Peña, Cundinamarca, pues es donde me localizo. Nos encontramos con Jennifer Daniela Puentes. Ella es oriunda del municipio de La Peña, Cundinamarca, donde ella tuvo que presenciar estos hechos en el conflicto armado cuando pues ella vivía allí en su infancia. Del mismo modo, pues también nos encontramos con el profesor José Fabián Marín Farfán. Él es educador de la institución educativa rural Agua Blanca en el municipio de La Peña. Listo, entonces vamos con la primera pregunta que nos habla sobre el conflicto armado. ¿La guerra ha habitado su territorio? Sí, efectivamente la guerra o el conflicto armado estuvo presente en el lugar donde nací, donde pasé mi niñez y mi adolescencia, el cual también afectó demasiado a las personas que vivían en mi entorno, tanto a mi familia como a vecinos, a personas muy cercanas, la cual les dejó en algunas no solamente heridas físicas, sino también secuelas emocionales y sociales por todo lo que conllevaba vivir en una zona como esta. Señorita Jennifer, ¿usted conoce hechos violentos en su territorio? ¿Qué sucedieron? ¿Quiénes los hicieron? ¿Por qué cree que sucedió? Claro que sí, conozco muchos hechos violentos, ya que tuve que vivirlos y en este momento hacen parte de mis recuerdos cada uno de esos enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares que afectaron por completo a la población civil. De hecho, hay historias de no solamente la mía, sino historias de muchas comunidades que fueron sometidas a varios tipos de amenazas, desplazamientos forzados, inclusive asesinatos. Y, y todo esto estaba claramente vinculado como con las luchas por el control de este territorio y de cada uno de sus recursos. Como te mencioné en el anterior audio, eh, pienso que por todo lo que viví, las personas o los actores principales en todo este tipo de violencia, en el conflicto armado, en la guerra por la cual hemos pasado, fueron las FARC y el ELN. Estos grupos siento que, bueno, claramente tenían como sus motivaciones, y, pero siento que estas motivaciones siempre arremetían e impactaron negativamente a las personas que vivíamos allí. En ese momento yo era una niña y tuve que presenciar todo ese tipo de cosas y de situaciones a diario. Veía que iniciaban la guerra, pero que nunca la culminaban. ¿Por qué crees que sucedió este conflicto o por qué crees que sucedieron los hechos? Bueno, pues desde mi perspectiva, yo creo que todo esto sucedió y de hecho creo que se está presentando de nuevo en varias zonas de Colombia, del país. Tal vez por, como te mencionaba también en la anterior pregunta, por la lucha que tienen ellos por el control territorial y por el narcotráfico. Siento que son dos factores importantes por los cuales siempre se da inicio al conflicto armado. De igual forma, no sé, tal vez siento que esto tiene sus raíces, como la desigualdad, puede ser, social, política, económica, y algo súper clave es por la lucha del poder. Listo. ¿Usted cree que le afectó a usted, a su familia, a sus amigos, le afectó a las mujeres y le cambió la vida de alguna manera? Yo creo que la afectación, tanto para mí como para mi familia, e incluidos mis amigos, mis vecinos, las personas que vivían eh, a mi alrededor o en mi entorno, fue una afectación completamente directa, ya que
creo que la mayoría nos vimos obligados a desplazarnos, a tener que irnos de un lugar a otro cuando las cosas empeoraban para no tener que de pronto volver a vivir ese tipo de situaciones tan complejas en nuestra vida. De igual forma, lo más impactante es perder a nuestros seres queridos y adicional vivir con un temor constante, eh, tal vez de ser víctimas de ese conflicto, de amenazas, de masacres, de asesinatos. Siento que uno puede llegar a vivir con un estrés prolongado. La tranquilidad es completamente nula y las heridas psicológicas que quedan eh, como consecuencia de todo lo vivido es completamente pesado, tanto para los niños como para los adultos. Te cuento que después de tanto tiempo yo aún continúo en muchas ocasiones con esa intranquilidad porque de todas maneras todavía tengo a mi familia viviendo allá y a cómo están las cosas en cualquier momento puede volver a pasar, que esperemos que no. Te cuento que como mujer, después de haber vivido todos estos hechos violentos, me vi obligada a reconstruir mi vida desde cero, en un lugar y con personas completamente desconocidas. De igual forma, a iniciar procesos de sanación y de reparación, porque de verdad que el temor, el rencor y todas estas emociones, las cuales no sabía cómo darles manejo, estaban descontrolando mi vida. Claramente necesitaba un apoyo psicológico y lo tuve por muchos años, porque la verdad es complejo vivir con todo ese tipo de recuerdos. Oye, ahorita esos recuerdos están, pero no son tan latentes como antes. Ellos no son los que manejan tu vida, sino tú aprendes a manejarlos de cierta manera. Te voy a decir que la recuperación no es nada sencilla, ya que tuve que enfrentarme a muchos tipos de violencia y vivir con temor, con traumas, con miedo, toda mi niñez, toda mi adolescencia. Pero ahorita puedo decir que poco a poco uno va soltando eh, y la misma vida también te obliga a vivir de una manera distinta, a tratar de olvidar algunas de esas cosas vividas por las cuales nunca un niño debería pasar. Pero también te puedo decir que tanto niños como adultos podemos llegar a sufrir lo mismo. Para evitar que se repitan estos hechos tan trágicos, tan devastadores, yo pienso y por experiencia propia te puedo decir que es importante, de hecho hasta crucial, implementar una educación en derechos humanos desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, para fortalecernos, para que sepamos qué camino tomar, qué debemos hacer, qué derechos tenemos y qué deberes tenemos después de esto. De igual forma, como mujer pienso que no tenemos tantos espacios seguros, entonces la creación de estos espacios es bastante relevante. De igual forma, la presencia del gobierno nacional, de instituciones que garanticen la reparación y la garantía de no repetición pienso que es un paso adicional muy, muy, muy importante. Listo, señora Jennifer. Y por último, ¿cómo crees que le afectó esto a las mujeres? ¿Cómo les cambió la vida? Claro que sí, Natalia. El conflicto armado le afectó por completo a las mujeres. Siento que, y te lo digo yo como mujer, fuimos gravemente afectadas. Yo desde que era una niña y aún tengo esas heridas, tengo ese tipo de recuerdos que es completamente negativo para mi vida. ¿Por qué? Por la violencia que se vivía a diario, sexual, social, física, el desplazamiento del cual te hablaba antes. Y es un desplazamiento completamente forzado. Cuando eres una niña o un adolescente no quieres separarte de tu familia y mucho menos de tu hogar, de donde naciste, de tu propio entorno. El tener que ver asesinatos. Además, todo esto hace que la mujer sea mucho más vulnerable en ese sentido. Y, por ejemplo, si hablamos de todos los procesos de paz que han existido, se le ha excluido en demasiadas ocasiones
eh, a la mujer. De igual forma, siento que es un tema más de impunidad, ya que la vida de muchas mujeres, incluyéndome, cambió drásticamente. Y no solo tuvieron que enfrentarse al dolor de la pérdida y la violencia, sino que también tuvieron que asumir roles de liderazgo en nuestros barrios, en nuestra población, en nuestras familias, por la tal vez la desaparición de muchos de los hombres que pertenecían a ella, los cuales fueron asesinados, los fueron completamente desplazados, fueron reclutados, eh, y todo lo demás. Para evitar que se repitan estos hechos tan trágicos, tan devastadores, yo pienso y por experiencia propia te puedo decir que es importante, de hecho hasta crucial, implementar una educación en derechos humanos desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, para fortalecernos, para que sepamos qué camino tomar, qué debemos hacer, qué derechos tenemos y qué deberes tenemos después de esto. De igual forma, como mujer, pienso que no tenemos tantos espacios seguros, entonces la creación de estos espacios es bastante relevante. De igual forma, la presencia del gobierno nacional, de instituciones que garanticen la reparación y la garantía de no repetición pienso que es un paso adicional muy, muy, muy importante. Señorita Jennifer, muchas gracias por su participación, por sus conocimientos, por compartirnos nuestras vivencias y del mismo modo, pues, por esos conocimientos enriquecedores que nos puede compartir para esta entrevista. Muchas gracias. Del mismo modo, continuamos con el profesor José Fabián Marín.